楽が好き？ゲーム音楽をもっと知りたい？例えば、ファミコンサウンドから。オーケストラアレンジまで。よろしい。ならばみんなまとめて、ビットからオーケストラへだ。このポッドキャストは、ライトリスナーもヘビーなゲー音オタも楽しめる内容でお届けします。さらに、メキシコや世界のインディーズアーティストによるテーマを扱うコーナーもあるよ。ゲーオタの、ゲーオタによる、ゲーオタのためのゲーム音楽ポッドキャスト、ビットからオーケストラへ。今から30分、お聞き逃しなく。Bienvenidos al capítulo número 129 de su podcast de música de videojuegos Del Beat a la Orquesta. Y en esta ocasión, a nombre de la señorita Maisan en los controles,
su servidor Anuar Sánchez en los micrófonos y a cargo de este capítulo número 129, que ahora sí la señorita Mai-san estamos un poquito separados el uno del otro, estamos transmitiendo desde sede alterna nosotros, desde la Ciudad de México, pero pues bueno, ya esperamos pronto regresar juntos en esta grandiosa historia de compositores de música de videojuegos, que es el tema de su podcast del Beat a la Orquesta. Y bueno, pues esta introducción que tuvimos correspondiente al videojuego que se hace llamar y que seguramente muchos de la vieja escuela lo reconocemos, que es Romancing Saga, la parte número 3, es pues con el que hicimos la obertura, y pues es también el tema que vamos a poner para el cierre, con un arreglo muy interesante del compositor que vamos a trabajar o vamos a hablar en esta ocasión, que es Taro Iwashiro. Seguramente Taro Iwashiro lo van a ubicar más en el anime, que es ahorita lo que hemos estado haciendo en esta serie de programas del podcast, enfocándonos en compositores que han tenido que ver más en otros campos de trabajo, como lo es el anime, que es lo más común de la mayoría de los compositores que hemos citado. En el caso de Taro Iwashiro lo vamos a encontrar muy destacadamente en el anime de Rurouni Kenshin. Me acuerdo por ahí del año 2000 más o menos que salió este anime y que pudimos verlo, ¿no? Entonces sí tuvo mucho pegue aquí en México también, y pues prácticamente la música o gran parte del score musical es hecho por este compositor, Taro Iwashiro, que es un músico que nace el 1 de mayo de 1965, ya está próximo su cumpleaños también, es originario de Setagaya en Tokio, Japón, y pues ya tiene en su haber alrededor de 37 álbumes de trabajos de música de videojuegos. Entonces en este capítulo vamos muy rápidamente a hacerle un recorrido por sus trabajos que han tenido que ver en la música de videojuegos, y vamos a empezar con algo precisamente de una serie de videojuegos que ya hemos citado anteriormente de la marca Konami, y que pues al regreso vamos a hablar y dar la reseña de qué pertenece este tema que vamos a escuchar, que es una versión en vivo, por cierto. Entonces vamos a escuchar el tema que se llama The Branch Colored Tomorrow. Vamos a escucharlo y regresamos. 「
del beat a la orquesta. Estamos de vuelta. El tema que acabamos de escuchar lleva por título The Bench Colored Tomorrow, de un álbum editado en junio de 1997, que es el álbum Konami All Star Festa 1997. Recordemos que esta fue una serie de eventos que Konami organizó para sus fans en general de toda su serie de videojuegos, que llevó por varios años, casi 10 años aproximadamente, que realizó estos eventos. Y pues este correspondió al año de 1997, que originalmente se llevó a cabo en marzo de ese mismo año en el Shibuya Kukaido Hall. Este álbum, principalmente, como lo pueden escuchar en el fondo, pues totalmente diferente, pero que lleva un arreglo de este compositor que estamos tratando hoy, que es Taro Iwashiro. Además, adicionalmente tuvimos la composición original, que es hecha por Miki Higashino y Maro Nagatsuki, y bueno, también la voz fue hecha por Sakura Tange, que pues prácticamente, y también ya la señorita Mai-san ha reseñado anteriormente, este tema corresponde a una serie de videojuegos que se titula Tokimeki no Memorial, que pues es, como la señorita Mai hace referencia, es un juego para caballeros, ¿no? En donde el público al que está enfocado este videojuego pues es a los hombres o a los jóvenes de todas las edades. En Japón jugaban y que pues prácticamente la temática era hacer como que citas virtuales, ¿no? Con los personajes que eran característicos de este videojuego de Tokimeki Memorial. Y bueno, entonces Sakura Tange lleva el cargo de la voz. Es muy interesante también porque en los eventos hacían así como que un montaje dramatizado, en donde pues podían ver los diálogos con sus seiyus favoritas los fans de los videojuegos en esta serie de eventos. El piano fue hecho o llevado a cabo por Hiromi Daigo, y que
pues prácticamente fueron los arreglos directos de Taro Iwashiro. Vamos a escuchar el siguiente tema. El siguiente tema ya es algo más reconocido por todos nosotros aquí en este lado del charco, que corresponde a un videojuego que seguramente van a ubicar en cuanto escuchen el tema que vamos a poner a continuación. Rápidamente regresamos. El tema que acabamos de escuchar, si no lo ubicaron al escucharlo, pues aquí les ayudamos diciéndoles que fue pues el tema principal del videojuego Breath of Fire, la parte número 4, en donde pues principalmente también ya hemos reseñado este videojuego anteriormente, que parte de toda la demás realización de este videojuego de la música es hecha por Yoshino Aoki. En el capítulo 102 de este podcast ya hablamos de esta grandiosa compositora, y que pues prácticamente es en donde también Taro Iwashiro participa únicamente con el tema de obertura. No hace más participación más que este tema de obertura, que es hecho totalmente por Taro Iwashiro. Lo demás ya es desarrollado por Yoshino Aoki, pero pues lo que me gustó de este tema para mostrar a ustedes es la forma en cómo compone, que se asimila mucho a un tema de un documental. Entonces prácticamente aquí se ve impregnada su estilo musical de Taro Iwashiro. De hecho es un compositor muy pasivo. Toda la selección musical que hemos escuchado ha sido llevada muy tranquila. El tema de obertura con el que hicimos el podcast, es importante recalcar que el compositor original es Kenji Ito, pero el arreglo con el que vamos a cerrar es Taro Iwashiro. Sin embargo, pues también conserva esa quietud del tema, ¿no? Entonces prácticamente es parte del estilo compositivo de Taro Iwashiro, pero que pues vamos a encontrar cosas todavía más interesantes a partir de este año, que particularmente la composición del tema de Breath of Fire fue hecha en el año 2000, ya para consolas de PlayStation. Entonces ya podíamos escuchar lo que es el Full Orchestra, a comparación de los temas anteriormente que pusimos, que Tokimeki Memorial pues ya era para otro tipo de generaciones prácticamente de consolas. Entonces aquí ya vemos una evolución más directa de la música, en donde pues ya se puede disfrutar más del soundtrack. Vamos a escuchar el siguiente tema, porque si no nos gana el tiempo, y hoy si no tenemos nuestra medidora de tiempo oficial, que es la señorita Mai-san, pero vamos a escuchar a continuación algo más reciente, que seguramente también muchos de ustedes ya escucharon para consolas como la Dreamcast, por ejemplo. Vamos a escuchar el tema a continuación para darle su reseña al regreso.
Estamos de vuelta. Un tema en lo particular para su servidor muy muy delicioso, con matices muy clásicos, acentuados. El tema que acabamos de escuchar corresponde al videojuego Onimusha 2, que hago una corrección, hace rato les mencioné algo de Dreamcast, no sé por qué lo estoy relacionando, pero más bien este producto se presentó para la consola Sony PlayStation 2. La música es compuesta por Taro Iwashiro, y aquí ya vemos un cambio totalmente radical en todo su estilo musical, pero también corresponde también algo muy importante en su faceta de su vida. Él comienza a dirigir la orquesta, entonces para la grabación de este videojuego, la música de este videojuego, la dirección orquestal es hecha por él mismo, así también como que el álbum que escuchamos se titula Onimusha 2 Orchestra Album, la selección de Taro Iwashiro. Entonces fue una reedición de la música de Onimusha, pero interpretada por una orquesta sinfónica, que pues en esta ocasión fue la Orquesta Sinfónica de Tokio. Entonces prácticamente fue con eso con lo que hace también su debut como director de orquesta. Entonces es muy interesante el tema que escuchamos. Se llamó el capítulo número 10, La verdad del cinismo, Truth of Cynicism, y es el tema de Tokichiro Kinoshita dentro del videojuego, ¿no? Entonces prácticamente yo sinceramente con este álbum fue con el que conocí a este compositor, y realmente me llamó mucho la atención, sobre todo el uso de instrumentos, y por ejemplo en este caso, en este tema, la jícara con agua, ¿no? Que es lo que hace el efecto que se escuchan de esa secuencia de un sonidito un poquito raro, ¿no? Entonces es muy interesante la manera también en que Taro Iwashiro mezcla los instrumentos, y aquí también ya su estilo se vuelve un poquito más clásico, ¿no? De hecho ahí tuvimos un acentuamiento tipo barroco más o menos, ¿no? En algunas estrofas del tema. Bueno, pero ya es adentrándonos un poquito más. En lo particular para mí es algo muy interesante y muy grato de escuchar, y sobre todo después conjugándolo con el videojuego también es algo muy interesante de vivir, en este caso de la música de Taro Iwashiro. Vámonos a escuchar el siguiente tema, que ya es un videojuego más reciente, haciendo reseña de la fecha de Onimusha, pues ya les había dicho, es el año 2002, y a continuación vamos a escuchar algo más reciente ya de sus últimos trabajos para videojuegos. Vamos a escucharlo y lo reseñamos al regreso.
Estamos de vuelta. El tema que acabamos de escuchar se titula The Port Thieves, del videojuego Blade and Soul del año del 2012. Ya tiene sus añitos de que salió, pero prácticamente es de las producciones más recientes de Taro Iwashiro para el género de videojuegos. Este es un videojuego para el género de plataforma PC. Parece ser que inició por una franquicia coreana, no estoy seguro, pero hay un trabajo anterior con el mismo título que lo lleva parte de Corea. Posteriormente ya se conformó el equipo en Japón y pues es un equipo bastante grande el que hace la realización de este trabajo de Blade and Soul. Y pues prácticamente de ahí Taro Iwashiro se ha despejado un poquito de lo que es la realización de música de videojuegos, dedicándose más a los soundtracks para películas, incluso para telenovelas en Japón y para documentales de la NHK, que lo ha destacado como uno de los mejores compositores para esta cadena televisiva en los últimos años. Muy recomendable su trabajo. Si les gusta lo que es la música pasiva, la música de Taro Iwashiro es para ustedes. Entonces pues con esto vamos a cerrar el capítulo, ahora con el tema que originalmente hicimos la introducción del videojuego Romancing Saga, originalmente compuesto por Kenji Ito, y el tema que vamos a escuchar para cerrar el capítulo dedicado a Taro Iwashiro es arreglado por él y que se titula A Shy Smile. Realmente este álbum que se llama Romancing Saga 3 Windy Tale, editado en el año de 1996, es muy interesante escucharlo, sobre todo porque los arreglos son bastante complejos. No es fácil escuchar este tema de este álbum tratando de buscar o identificar los temas originales, porque los arreglos cambian casi totalmente a la melodía, pero la conserva en su raíz. Entonces para mí fue muy difícil localizar todas las ¿cómo les diré? Los temas que coinciden, extraídos originalmente del soundtrack de Kenji Ito del SPC de Super Famicom, y después identificarlas haciendo la comparación con el arreglo orquestal. Realmente muy complejo, pero muy interesante de escuchar por la instrumentación que tiene, y obviamente ya cuando el tema se desarrolla bien ya lo podemos identificar, pero a la primera escuchada no es tan fácil. Esto pues demuestra la complejidad que tiene Taro Iwashiro para componer su música. Pues los dejamos con este tema que originalmente, ahorita les digo cuál era el tema original, el que sí, también hay que hacer la comparación un poquito difícil, ¿no? del tema original, y después ya encontrar lo que es el tema arreglado por Taro Iwashiro, y así es difícil, ¿no? Entonces el tema original se llama Muse Theme. Ese lo van a encontrar en lo que es el álbum de Kenji Ito del SPC de Super Famicom, del tema de Romancing Saga 3, y en la versión del arreglo de Taro Iwashiro se llama A Shy Smile, una sonrisa tímida. Entonces pues con esto vamos a cerrar el capítulo de hoy. Les recordamos nuestros medios de contacto: nuestro blogger vitorquesta.blogspot.mx, nuestro Twitter @vitorquesta, nuestro correo electrónico vitorquesta@gmail.com, y nuestras páginas de coleccionistas de videojuegos en México y del Vital Orquesta Podcast. Les recordamos que pueden bajar ahora ya también todos los capítulos de su podcast de música de videojuego en varias plataformas: en iTunes, en la búsqueda de podcast, en Spreaker, que es nuestra plataforma principal, a través de iVoox, y ahora también a través de Mixel. También pueden escucharnos ahí, y también nos pueden escuchar en lo que es TuneIn Radio. También ya estamos figurando allí con las descargas de su podcast. Nos vemos en el siguiente capítulo. A nombre de la señorita Mai-san nos despedimos y nos vemos en el siguiente capítulo para ver otra compositora muy interesante que seguramente les va a gustar. Nos vemos, hasta luego, bye bye.
Del beat a la orquesta.